El día del funeral de nuestra hija, mi esposo reservó un viaje con su amante y me envió un mensaje diciendo: estamos celebrando nuevos comienzos, entiérrala sola. Pero cuando bloqueé todas las cuentas bancarias y préstamos hipotecarios que pago mensualmente, empezó a llamarme desesperado. El mensaje de texto iluminó la pantalla de mi teléfono mientras estaba sola en el baño de la funeraria. El mensaje decía: estamos celebrando nuevos comienzos. Entiérrala sola. Estás acostumbrada a ser patética. Mis manos temblaban tan violentamente que casi dejó caer el teléfono en el lavabo. La foto adjunta mostraba a Joshua, su hermano Charles y una rubia que reconocí como Melissa, de la oficina de Joshua, brindando con copas de champán en lo que claramente era un vuelo de primera clase. La hora, 10:24 de la mañana, exactamente 4 minutos después de que el ataúd de nuestra hija Emma hubiera sido cerrado. Me apoyé contra la fría encimera de mármol. El director de la funeraria estaría buscándome. 75 invitados esperaban en un silencio incómodo a que la madre en duelo encabezara la procesión hacia el cementerio. Pero no podía moverme. Mis piernas se habían convertido en cemento mientras miraba ese mensaje de nuevo. Entiérrala sola. Estás acostumbrada a ser patética. Hace 3 semanas, mientras Emma daba sus últimos y trabajosos alientos en la sala de oncología pediátrica, un lugar que habíamos llamado hogar durante 11 meses, Joshua había afirmado que necesitaba encargarse de algunos asuntos de trabajo para asegurarnos de que no nos enfrentaríamos a dificultades financieras después de lo inevitable. Había estado demasiado agotada, demasiado devastada para cuestionarlo. Simplemente apreté la mano de nuestra hija y le susurré que papá la amaba, pero tenía que trabajar. Otra mentira en una larga cadena de ellas, me dije para protegerla de la verdad. Mi mente volvió a cuando estaba sentada sola con el asesor financiero del hospital 6 meses antes, hipotecando nuestra casa para cubrir el tratamiento experimental que el seguro no pagaría. Joshua había estado demasiado emocionado para unirse a esas reuniones. Recordé haberlo llamado desde la farmacia cuando la medicación para el dolor de Emma costó $1,200 de mi bolsillo y él me dijo que simplemente lo resolviera. Había vaciado mi cuenta de jubilación, mientras él, aparentemente, planeaba sus vacaciones. Un golpe en la puerta del baño me devolvió a la funeraria. Señora Bennett, ¿está todo bien? La voz del director de la funeraria era experta en su suave preocupación. 1 minuto, dije, mi voz sorprendentemente firme. Miré mi reflejo. Mi hija estaba muerta. Mi esposo estaba al otro lado del Pacífico con su amante. Y, por primera vez en nuestros 15 años de matrimonio, me vi con claridad, una mujer que lo había cargado todo, los pagos de la hipoteca, las facturas médicas, la carga emocional, las vigilias nocturnas junto a la cama de hospital de nuestra hija, todo mientras Joshua había estado planeando su escape. La rabia que me invadió era desconocida y clarificadora, como salir de una habitación llena de niebla a la luz del sol. Deslicé mi teléfono en mi bolso de mano y enderecé los hombros. Estoy lista ahora, le dije al director de la funeraria mientras salía. Caminé por el pasillo entre rostros compasivos, pasé junto a la maestra favorita de Emma, sus pequeños amigos de antes del cáncer, mis colegas que habían donado días de enfermedad para que pudiera quedarme con ella durante los tratamientos. Ni una sola persona del lado de la familia de Joshua estaba presente. Ahora entendía por qué. En el cementerio, mientras bajaban el ataúd blanco de mi pequeña al suelo, no me derrumbé como todos esperaban. La tierra estaba aceptando el cuerpo de mi hija, pero me negué a dejar que me tragara a mí también. En cambio, con cada puñado de tierra que esparce sobre su ataúd, mi resolución se endureció. La recepción pasó en un borrón de guisos y condolencias. Mi hermana, Katie, se quedó hasta que se fue el último invitado, ayudando a limpiar y mirándome con ojos preocupados. Puedes quedarte con nosotras esta noche, Scarlett. No deberías estar sola, ofreció, apretándome la mano. Tengo cosas que hacer aquí, respondí. La calma en mi voz me sorprendió incluso a mí. Después de que Katie se fue a regañadientes, fui a la habitación de Emma. No había entrado desde el día en que la ambulancia se la llevó por última vez. Su elefante de peluche todavía estaba apoyado contra las almohadas, esperando a una niña que nunca regresaría. En su mesita de noche estaba la foto enmarcada de nosotros 3 en la playa, antes del diagnóstico, antes de que supiera quién era realmente Joshua. Cogí el marco, estudiando el rostro de Joshua. ¿Ya estaba viendo a Melissa entonces? ¿Ya estaba fantaseando con nuevos comienzos mientras nuestra hija de 5 años construía castillos de arena? La frialdad de su traición me invadió de nuevo. Durante la enfermedad de Emma, retiré casi todo de mis ahorros personales para pagar tratamientos, segundas opiniones, alimentos especiales que no le causarían náuseas, gasolina para conducir a especialistas a 3 estados de distancia. Mientras tanto, Joshua aparentemente había estado ahorrando fondos para su gran escape. Me hundí en la cama de Emma, el peso de todo amenazaba con aplastarme. Por un momento peligroso, consideré simplemente dejar que sucediera, ceder al dolor, ignorar la traición de Joshua, derrumbarme por completo. Sería más fácil que enfrentar todo esto. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de un número desconocido. Lamento mucho su pérdida. Joshua dijo que quería encargarse del funeral sola, pero sí hay algo que pueda hacer. Soy Melissa, por cierto. La audacia me robó el aliento. Entonces, ni siquiera sabía que era parte de su plan de escape durante el funeral de nuestra hija. Otra manipulación. Otra mentira. No respondía Melissa. En cambio, abrí mi aplicación bancaria con un nuevo propósito. Trabajaba como contable para una empresa de construcción. Los números eran mi refugio, mi experiencia, y Joshua siempre había estado demasiado ocupado para manejar nuestras finanzas. Todas las cuentas estaban a mi nombre o conjuntamente.
Pagaba la hipoteca de mi cuenta personal porque Joshua afirmaba que sus ingresos como autónomo eran demasiado irregulares. Las tarjetas de crédito que usaba con tanta libertad estaban todas a mi crédito, abiertas cuando su puntaje se había desplomado después de la universidad. Incluso su auto nuevo fue financiado a mi nombre porque habíamos obtenido una mejor tasa de esa manera. Mis dedos se movieron con precisión mientras transfería fondos, cambiaba contraseñas y congelaba tarjetas. Con cada acción, mi crisis se desvanecía aún más. Esto no era solo venganza. Era autoconservación. Joshua me había dejado sola para enterrar a nuestra hija. No dejaría que él también me dejara en la indigencia. A medianoche, había bloqueado todas las cuentas, redirigido los pagos automáticos a mi cuenta personal y dejado exactamente $13 en nuestra cuenta corriente conjunta, $1 por cada llamada perdida que eventualmente iluminaría mi teléfono cuando la realidad los golpeara en el paraíso. Finalmente me permití acostarme en la cama de Emma, abrazando a su elefante contra mi pecho. Las lágrimas llegaron entonces, no solo por mi hija, sino por la vida que pensé que teníamos, por el esposo que creía que estaría a mi lado en el peor día de mi vida. La mañana traería consecuencias y complicaciones. Pero, mientras me dejaba llevar por un sueño agotado, sentí algo inesperado bajo el dolor y la rabia, un destello de poder que había olvidado que poseía. Joshua pensaba que estaba escapando a un nuevo comienzo. No tenía ni idea de que yo estaba comenzando uno propio. Me desperté antes del amanecer, con el elefante de peluche de Emma todavía abrazado contra mi pecho. Por un momento misericordioso, lo olvidé todo. Luego, la realidad volvió a golpear con fuerza aplastante. Pero el dolor paralizante que me había acosado durante meses se había transformado de la noche a la mañana en algo más duro, más enfocado. Mi teléfono mostraba 17 llamadas perdidas, todas de números internacionales. Habían descubierto la primera parte de mi plan. Lo cambié a no molestar y me dirigía a la cocina. Con el café en la mano, me senté a la mesa del comedor que había funcionado como mi oficina en casa durante la última década. No se me escapaba la ironía de que la carrera que Joshua siempre había menospreciado sutilmente, solo una contable, era ahora mi mayor arma. Los números siempre habían tenido sentido para mí cuando las personas no. Los balances no podían mentir. Las cuentas no podían ocultar sus secretos a alguien que sabía dónde buscar. Comencé a manejar nuestras finanzas 3 meses después de nuestro matrimonio, cuando Joshua emitió cheques sin fondos para nuestro alquiler y servicios públicos en la misma semana. Soy creativo, no analítico, había explicado con esa sonrisa encantadora que una vez hizo que mi corazón diera un vuelco. Eres mucho mejor en estas cosas, Scarlett. Lo que comenzó como administrar el presupuesto de nuestro hogar se expandió a medida que crecía el negocio de diseño gráfico independiente de Joshua. Rastreaba sus facturas, presentaba sus impuestos y corregía en silencio sus errores financieros. Cuando compramos nuestra casa hace 7 años, hice el pago inicial con una herencia de mi abuela. Cuando su auto fue recuperado después de que se olvidó de hacer los pagos, financié el nuevo a mi nombre con mi crédito impecable. Y cuando Emma enfermó, fui yo quien navegó por el laberinto de facturas médicas, reclamos de seguros y planes de pago mientras trabajaba a tiempo completo y pasaba las noches en el hospital. Abrí mi computadora portátil y abrí nuestras hojas de cálculo financieras, registros meticulosos de cada transacción durante los últimos 15 años. Contrariamente a lo que creía Joshua, no había actuado precipitadamente anoche. Simplemente había implementado el plan de contingencia que había creado hace meses cuando noté por primera vez retiros inusuales de nuestra cuenta de ahorros, $1.500 aquí, $1.000 allá. Lo suficientemente pequeños como para que no los notara. Pero siempre lo hacía. Me había convencido a mí misma de que estaba planeando unas vacaciones sorpresa para cuando Emma se recuperara o tal vez apartando dinero para sus futuros tratamientos. La verdad era infinitamente más cruel. Mi primera llamada fue a nuestro prestamista hipotecario. Necesito discutir una situación difícil, le expliqué al representante, mi voz firme. He estado haciendo los pagos únicamente con mis ingresos después de la enfermedad prolongada y el reciente fallecimiento de mi hija. Necesito organizar una indulgencia temporal mientras resuelvo mis finanzas. La voz de la mujer se suavizó cuando mencioné la muerte de Emma. La gente se vuelve instantáneamente complaciente cuando les dices que tu hijo ha muerto. Una de las pocas ventajas de esta pesadilla. Luego vinieron las compañías de tarjetas de crédito. No cancelé las tarjetas, eso alertaría a Joshua de inmediato. En cambio, informé sobre presuntas actividades fraudulentas en nuestras tarjetas conjuntas, asegurándome de que fueran congeladas en espera de investigación. Sus tarjetas personales, en las que lo había agregado como usuario autorizado hace años, eran más sencillas. Simplemente lo eliminé. Para el mediodía, había desmantelado sistemáticamente el acceso financiero de Joshua mientras me protegía. Imprimí correos electrónicos de confirmación y los archivé en una nueva carpeta etiquetada como Fortaleza. La metáfora se sentía apropiada. Estaba construyendo muros para proteger lo que quedaba de mi vida. Mi teléfono seguía vibrando con llamadas entrantes. Finalmente, respondí. ¿Qué diablos hiciste? La voz de Joshua estaba tensa por el pánico y la rabia. Los anuncios del aeropuerto resonaban de fondo. Hola a ti también. ¿Cómo estaba Ali? El clima debe ser encantador en esta época del año. Scarlett, mis tarjetas no funcionan. El hotel amenaza con llamar a la policía. Eso suena como un problema personal. Mi voz era tranquila, casi conversacional. Esto no es gracioso. Estamos varados. ¿Te refieres a ti, Charles, y tu novia? La que trajiste el día del funeral de nuestra hija. Silencio. Luego, puedo explicarlo. Enterré a nuestra hija ayer, Joshua. Sola.
mientras te tomabas selfies en primera clase. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Estás celebrando nuevos comienzos, ¿verdad? Empezando de nuevo sin la carga de una hija enferma y una esposa patética. Cité su texto literalmente, cada palabra precisa y cortante. Eso era solo la verdad, finalmente. No más fingir. Escuché voces apagadas, probablemente Charles, luego la voz de Joshua regresó, repentinamente conciliadora. Cariño, sé que estás molesta. Tienes todo el derecho a estarlo. Pero esta no es la forma de manejar las cosas. Si tan solo transfieres algo de dinero para nuestros boletos de regreso a casa. No. La simplicidad de mi respuesta pareció aturdirlo. ¿Qué quieres decir con no? Es una oración completa, Joshua. Resuélvelo tú mismo. Terminé la llamada y bloqueé su número. La casa se sentía inquietantemente silenciosa después. Deambulé por habitaciones que guardaban el fantasma de la risa de Emma, habitaciones donde Joshua y yo habíamos construido una vez una vida que ahora parecía una ficción elaborada. En nuestra oficina en casa, comencé a reunir los documentos financieros que necesitaría para el abogado de divorcios al que planeaba llamar mañana. Mientras sacaba archivos del gabinete, un libro encuadernado en cuero cayó detrás de ellos. No lo reconocí al principio, no hasta que lo abrí y vi la cuidadosa y redondeada letra en la primera página, el diario supersecreto de Emma no para los padres. Mis manos temblaron mientras lo sostenía. Emma tenía solo 7 años cuando fue diagnosticada. Al final, estaba demasiado débil para escribir. Este diario debe ser de antes. Dudé, sintiéndome como una intrusa. Estos eran sus pensamientos privados, no destinados a mis ojos. Pero ella se había ido, y estas páginas eran todo lo que me quedaba de su mundo interior. La primera entrada era de su 6º cumpleaños. Papá prometió llevarme al acuario hoy, pero tuvo que trabajar de nuevo. Mamá hizo mi pastel con glaseado morado y me llevó a ver a los delfines de todos modos. Dijo que papá vendría la próxima vez. Ojalá la próxima vez fuera hoy. Palabras sencillas que cortaban más profundamente que la crueldad deliberada de Joshua. Empecé a cerrar el diario, sin estar lista para este dolor adicional, cuando un papel doblado se deslizó entre las páginas. Lo abrí para encontrar un dibujo a crayón, una pequeña figura de palo con cabello amarillo parada entre dos figuras más altas. En la parte inferior, con la letra de Emma, cuando sea grande, quiero ayudar a la gente con el dinero como mamá. Como una llave girando en una cerradura, algo cambió dentro de mí. Esto ya no se trataba solo de castigar a Joshua. Se trataba de honrar a la niña que me había observado más de cerca de lo que me había dado cuenta, que había visto fuerza en mí cuando solo sentía agotamiento. Mi teléfono volvió a sonar. Charles, esta vez. Rechacé la llamada y coloqué cuidadosamente el diario de Emma en mi escritorio. Mañana traería más batallas, más decisiones. Pero esta noche leería las palabras de mi hija y encontraría mi camino a través de sus ojos. Me acurruqué en el rincón de lectura de Emma, un asiento junto a la ventana con cojines que ella había ayudado a elegir, bajo luces de hadas centellantes que habíamos colgado juntas durante su breve remisión. Afuera, la oscuridad había caído, pero no pude obligarme a encender ninguna luz además del suave resplandor sobre mí. El diario yacía pesado en mi regazo, su cubierta de cuero desgastada en las esquinas por haber sido manipulada por manos pequeñas. Mis dedos trazaron las letras en relieve de su nombre. ¿Era esto una invasión? ¿La última privacidad que tenía mi hija? La parte racional de mí sabía que a Emma ya no le importaban esas cosas. Pero la maternidad me había enseñado a proteger sus límites, incluso cuando me frustraban. Lo siento, cariño, susurré en la habitación vacía. Necesito volver a oír tu voz. Abrí la segunda entrada, fechada poco después de su 6º cumpleaños. Hoy en la escuela, la señora Wilson preguntó qué hacen nuestros padres. Dije, mi mamá ayuda a la gente con los números y mi papá dibuja imágenes para computadoras. Tommy dijo, ese no es un trabajo de verdad y me enojé. El trabajo de papá es real. Simplemente lo hace en diferentes lugares a veces, como en la casa de su amigo cuando no llega a casa para cenar. Contuve la respiración. Incluso entonces, ella había estado poniendo excusas por él, creando historias que tenían sentido de sus ausencias. Hojeé las páginas de observaciones típicas de una niña de 6 años, que dinosaurio era el mejor, siempre el triceratops, que niña de la clase era mala, Britney con la mochila rosa, con que niño se casaría algún día, ya sea Tomás del grupo de lectura o el Capitán América. Pensamientos normales de antes de que nuestro mundo implosionara. Luego vino la entrada fechada 3 días después de su diagnóstico. El médico les dijo a mamá y papá que estoy muy enferma. Mamá lloró en el baño, pero fingió que no. Papá miró mucho su teléfono. Tengo miedo, pero no quiero que lo sepan. Mamá dice que soy la niña más valiente que conoce. Tengo que ser valiente por ella. Las lágrimas nublaron mi visión. Pensé que le había ocultado mi miedo, todas esas noches sollozando en silencio en los baños del hospital, lavándome la cara después, practicando sonrisas en el espejo. Y ella lo sabía de todos modos. Las entradas se acortaron a medida que los tratamientos se intensificaron. Algunas páginas contenían solo garabatos o pulseras de hospital pegadas. Otras contenían observaciones sobre las enfermeras que le gustaban o los alimentos que no le hacían sentir mal. Una entrada de aproximadamente 5 meses de tratamiento me hizo detenerme. Papá vino hoy. Me trajo un nuevo juego para mi tableta y se quedó por 2 horas enteras. Cuando mamá fue a buscar café, me contó un secreto. Dijo que a veces los adultos se ponen muy tristes y asustados y hacen cosas que pueden parecer malas, pero que en realidad no lo son.
Dijo que si no está mucho en el hospital, no es porque no me ama, es porque me ama tanto que le duele verme enferma. Le dije, está bien. Entiendo lo de tener miedo. Dejé el diario, temblando de furia. Había manipulado a nuestra hija para que lo absolvieran de su ausencia, haciendo que una niña de 7 años lo consolara a él en lugar de al revés. Después de varias respiraciones profundas, continué leyendo. Las entradas se volvieron más esporádicas a medida que Emma se debilitaba. La mayoría eran observaciones breves sobre programas de televisión favoritos o que comida del hospital era al menos repugnante. Luego, aproximadamente 3 semanas antes del final, encontré una entrada que se veía diferente. La letra era más temblorosa, pero las palabras eran más maduras. La enfermera Jen me ayudó a escribir esto porque mis manos están demasiado cansadas. Anoche soñé que era un pájaro. Podía volar a cualquier parte y nada dolía. Ya no tenía miedo. Creo que morir debe ser así. Mamá sigue diciendo que mejoraré, pero sé que eso no es cierto. Desearía que me hablara de ello. Papá ya no viene mucho. La última vez que estuvo aquí, estaba hablando por teléfono en el pasillo sobre Melissa y lo complicado que es todo. Mamá cree que no sé sobre Melissa, pero las habitaciones del hospital tienen paredes delgadas. Mis dedos se entumecieron. Ella lo sabía. Todos esos meses la había estado protegiendo de la verdad sobre Joshua, y ella lo sabía de todos modos. 2 páginas después, encontré una entrada que me rompió el corazón de nuevo. Hice que papá me prometiera algo hoy. Le pedí que cuidara de mamá después de que me vaya. Lloró y dijo que por supuesto que lo haría. Espero que no estuviera mintiendo. Mamá necesita a alguien que la haga reír. No se ríe desde hace tanto tiempo. No quiero que esté sola. Las lágrimas fluyeron libremente ahora. Le había prometido a nuestra hija moribunda que cuidaría de mí, y luego reservó un vuelo a Bali para el día de su funeral. La entrada final estaba fechada solo unos días antes de que ella entrara en su coma final. Mamá, si estás leyendo esto, significa que me fui. Lo siento. Me esforcé mucho por quedarme. Por favor, no estés triste para siempre. ¿Recuerdas como siempre decíamos que abriríamos esa panadería algún día? La que tiene la puerta azul y pastelitos con demasiado glaseado. Todavía deberías hacerlo. Nombra un pastelito en mi honor. Algo con chispas. Además, sé sobre papá y Melissa. Está bien. Algunas personas no son fuertes como tú. Algunas personas huyen cuando las cosas se ponen feas. No te enojes con él para siempre, pero tampoco dejes que te haga sentir pequeña. Eres la persona más fuerte que conozco. Está bien si encuentras a alguien nuevo a quien amar. Solo quiero que seas feliz. Ese es mi último deseo. Cerré el diario, presionándolo contra mi pecho mientras los sollozos sacudían mi cuerpo. Mi hija brillante y perspicaz lo había visto todo, la traición de Joshua, mis intentos de protegerla, las fracturas en nuestra familia. Ella había llevado esas cargas en silencio, consolándome a mí cuando yo debería haberle estado consolando a ella. Cuando las lágrimas finalmente disminuyeron, me sentí diferente. La satisfacción vengativa que había sentido al congelar las cuentas de Joshua ahora parecía vacía. Emma no querría que me consumiera la venganza. Ella no querría que me definiera la amargura. Sin embargo, tampoco querría que simplemente perdonara y olvidara, que dejara que Joshua siguiera haciéndome sentir pequeña. Ella había visto mi fuerza, incluso cuando yo no podía. Cogí mi teléfono y me desplacé por las llamadas perdidas, ahora 37 de varios números internacionales, más 16 mensajes de texto cada vez más desesperados. Todavía no estaba lista para responder. Primero, necesitaba un plan que honrara lo que Emma había visto en mí. Fui a mi oficina en casa y abrí una nueva hoja de cálculo. En la parte superior la titulé Deseos de Emma. El primer elemento que escribí fue: 1. Panadería con puerta azul y demasiado glaseado. 2. Vivir con fuerza, no con amargura. Cuando amaneció sobre la casa vacía, miré lo que había creado, no solo una lista de tareas, sino una hoja de ruta a través del dolor. Mi hija me había dado un último regalo precioso, permiso para volver a encontrar la felicidad, junto con la sabiduría de establecer límites que protegieran esa posibilidad. Haría que Joshua enfrentara las consecuencias de su traición, pero no dejaría que esa misión me consumiera. Ese no era el legado que Emma merecía. 3 días después de descubrir el diario de Emma, estaba arreglando flores frescas en su tumba cuando mi teléfono sonó con un mensaje de texto de un número desconocido. Aterrizamos en JFK. Joshua no tiene a dónde ir. Es un desastre, Scarlett. ¿Podemos hablar? Charles. No respondí. Dejé que se retorcieran un poco más. El aire fresco de principios de primavera transportaba el aroma de la tierra húmeda mientras trazaba el nombre grabado de Emma con las yemas de los dedos. Lo estoy intentando, cariño, susurré. Estoy intentando encontrar el equilibrio. Esa noche, sonó el timbre de mi puerta mientras revisaba el papeleo del abogado que había contratado. A través de la mirilla, vi 3 figuras demacradas: Joshua, Charles y Melissa. La apariencia normalmente inmaculada de Joshua se había deteriorado. Su ropa de diseñador estaba arrugada, su rostro sin afeitar, ojeras ensombrecían sus ojos inyectados en sangre. Consideré no responder, pero ese no era el camino que había elegido. Respirando hondo, abrí la puerta, pero bloqueé la entrada. Tenemos que hablar, dijo Joshua con voz ronca. Tú necesitas hablar, lo corregí. Yo no necesito nada de ti. Charles dio un paso al frente, siempre el mediador entre nosotros, incluso durante pequeños desacuerdos. Scarlett, por favor, tuvimos que pedir dinero prestado para los boletos económicos de regreso a casa.
El hotel en Bali retuvo nuestros pasaportes hasta que intervino la embajada. Estamos agotados. Eso suena desafiante, respondí de manera uniforme, similar a organizar un funeral mientras está de duelo solo. Melissa se cernía detrás de ellos, su cabello rubio recogido en una coleta desordenada, sin parecerse en nada a la mujer glamurosa de la foto del vuelo. Sus ojos se movían nerviosamente entre Joshua y yo. Contra mi buen juicio, me hice a un lado. Tienen 30 minutos. Entraron en silencio. Joshua se dirigió automáticamente hacia el mueble bar, pero le bloqueé el paso. No en mi casa. Ya no. Se estremeció, pero se retiró al sofá. Charles y Melissa se sentaron torpemente en el sofá de 2 plazas frente a él. Su lenguaje corporal revelaba las fracturas en su alianza. Permanecí de pie. Me has destruido, comenzó Joshua, su tono acusador. No, dije con calma. Simplemente dejé de facilitarte las cosas. Estuvimos casados durante 15 años, durante los cuales yo pagué la hipoteca, cubrí las facturas médicas de Emma y nos mantuve a flote mientras tú, exactamente. ¿Planeaste tu escape? ¿Construiste una vida con ella? Hice un gesto hacia Melissa, que se sonrojó. No fue así, intervino Melissa, su voz temblorosa. Me dijo que ustedes dos estaban separados, que querías que él siguiera adelante. ¿Cuándo ocurrió exactamente esta separación? Le pregunté, volviéndome hacia Joshua. Durante la quimioterapia de nuestra hija. O tal vez durante su trasplante de médula ósea. Los ojos de Melissa se abrieron. Se volvió hacia Joshua. Dijiste que Emma estaba en remisión hace meses. Dijiste. Dice muchas cosas, interrumpí, alcanzando el diario de Emma en la mesa de café. Como prometerle a nuestra hija moribunda que cuidaría de mí después de que ella se fuera. Joshua palideció. ¿Leíste su diario? Cada palabra. Incluidas las entradas donde mencionó escuchar tus llamadas telefónicas sobre Melissa. Abrí la página marcada. Incluida la parte donde escribió que las habitaciones del hospital tienen paredes delgadas. Charles se levantó bruscamente. ¿Estabas teniendo esta aventura mientras tu hija se estaba muriendo? Me dijiste que comenzó después. Charles, es complicado, comenzó Joshua. No, en realidad es bastante simple, dije, cerrando el diario suavemente. Emma lo sabía todo. Él te protegió a ti, Joshua. Una niña de 7 años protegió a su padre del juicio mientras luchaba por su vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Melissa se secó las lágrimas de las mejillas. Charles caminaba por la habitación, pasándose las manos por el pelo con agitación. Joshua miraba al suelo. No puedo defender lo que hice, murmuró. Pero no tenías que arruinarme financieramente. Tú mismo lo hiciste, respondí. Todas las tarjetas de crédito en tu billetera están a mi nombre. Cada pago del préstamo proviene de mi cuenta. Durante 15 años, cargué con esta familia mientras tú te llevabas el crédito por nuestra estabilidad. ¿Qué quieres, Scarlett? Preguntó Charles en voz baja. ¿Dinero? ¿La casa? Casi me río. Ya tengo esas cosas. Siempre fueron mías. Entonces, ¿qué? Exigió Joshua, la desesperación asomándose en su voz. Me senté frente a él, colocando el diario de Emma entre nosotros. Quiero que entiendas lo que has perdido. No solo tu estabilidad financiera o tu vida cómoda. Perdiste la oportunidad de conocer verdaderamente a tu hija. Esta persona brillante, perspicaz y compasiva que nos vio a través de todos nosotros, pero nos amó de todos modos. Mi voz se mantuvo firme mientras continuaba. Me han aconsejado que busque la separación financiera completa. Mi abogado cree que tengo motivos para reclamar todo, dadas las circunstancias. El rostro de Joshua se arrugó. Charles puso una mano sobre el hombro de su hermano, mientras Melissa miraba por la ventana, visiblemente desconectada del drama familiar en el que se había enredado. Pero eso no es lo que Emma querría, dije en voz baja. Así que aquí están mis términos. De mi carpeta, saqué 3 copias de un documento que mi abogado había preparado. 1. Renunciarás a todos los derechos sobre esta casa y su contenido. 2. Asumirás la responsabilidad de tus deudas personales. 3. Transferiré $5,000 a una nueva cuenta para ti, suficiente para asegurar una vivienda temporal y las necesidades. Nada más. ¿$5,000? Después de 15 años de matrimonio. Joshua parecía incrédulo. Agradece, murmuró Charles. Podría quedarse con todo. A cambio, continué como si ninguno hubiera hablado, cederás tu mitad del fondo para la Universidad de Emma, que establecí y financié por completo, a la Fundación de Cáncer Pediátrico que nos apoyó. También aceptarás asistir a terapia de duelo. Terapia de duelo. Joshua se burló. No necesito. No es negociable. Empujé los papeles hacia él. Emma creía que la amabas. Sea cierto o no, le debes esto. Melissa finalmente habló, su voz apenas audible. No sabía nada de esto. Acerca de que Emma todavía estuviera enferma, acerca del funeral. Se volvió hacia Joshua. Me hiciste creer que estábamos comenzando algo honesto. Melissa, comenzó Joshua, pero ella lo interrumpió. No puedo hacer esto. Se levantó bruscamente. Lamento su pérdida, Scarlett. Demasiado tarde, yo nunca habría. Su voz se fue apagando mientras tomaba su bolso y se dirigía a la puerta. Charles vio cómo se iba, luego se volvió hacia su hermano. Le has estado mintiendo a todo el mundo. Incluso a mí. La decepción en su voz era palpable.
Joshua estaba sentado inmóvil, con los papeles intactos frente a él. La fachada del hombre encantador y seguro con el que me había casado se había derrumbado por completo, revelando a alguien a quien apenas reconocía, frágil, desesperado, vacío. «Firma los papeles, Joshua», dije en voz baja. «No por mí. Por Emma». Su mano temblaba mientras alcanzaba el bolígrafo. Mientras firmaba cada página, no sentí triunfo ni reivindicación. Solo una profunda tristeza por lo que podría haber sido y una tranquila certeza de que estaba honrando los últimos deseos de Emma, manteniéndome firme en mi fuerza sin ser consumida por la amargura. Charles firmó como testigo y luego ayudó a su hermano roto a ponerse de pie. En la puerta, Joshua se volvió. «La amé, Scarlett. Y a ti. A mi manera». Pensé en todas las respuestas posibles, las acusaciones que podría lanzar, el dolor que podría liberar. En cambio, simplemente dije, «Sé que lo crees. Adiós, Joshua». Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, volví al diario de Emma y agregué un tercer elemento a mi hoja de cálculo, deseos de Emma, encontrar un camino hacia adelante con gracia, no solo con ira. La casa se sentía diferente ahora. Todavía llena de dolor, pero ya no cargada de traición. El ajuste de cuentas que había imaginado durante tanto tiempo había llegado, pero había cambiado de forma. No una victoria sobre Joshua, sino una recuperación de mi propia narrativa. La primavera se convirtió en verano, el verano en otoño, y antes de darme cuenta, las estaciones habían completado su ciclo. El primer aniversario de la muerte de Emma llegó con una pesadez física que no había anticipado. Me desperté esa mañana esperando ser aplastada por el dolor una vez más. En cambio, sentí una extraña y tranquila resolución. Me había tomado el día libre del trabajo, asumiendo que necesitaría esconderme del mundo. Pero a medida que la luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de mi habitación, ahora de un amarillo soleado en lugar del gris apagado que Joshua había preferido, me di cuenta de que no quería pasar este día sola con los recuerdos. En la tumba de Emma, no llevé flores como los demás visitantes del cementerio. En cambio, llevé ingredientes para hornear, una mesa portátil y una mujer de aspecto confundido llamada Diane a quien había conocido en el grupo de apoyo para el duelo al que me había unido a regañadientes 6 meses antes. «¿Estás segura de esto?», preguntó Diane, mirándome instalar una pequeña estufa de campamento junto a la lápida de Emma. Su propio hijo, Callum, había muerto de leucemia 3 meses después de Emma. «Absolutamente», respondí, colocando tazas medidoras y harina. Emma y yo siempre hablábamos de abrir una panadería con demasiado glaseado. Hoy vamos a hacer que eso suceda, aunque sea solo por un día. Para el mediodía, otros 5 padres de nuestro grupo de apoyo se habían unido a nosotros. Horneamos pastelitos allí mismo en el cementerio, riendo entre lágrimas mientras compartíamos historias de nuestros hijos. El jardinero nos miró con suspicacia hasta que le expliqué lo que estábamos haciendo, luego fue en silencio a buscar su propia silla plegable. «Por Emma», dije, levantando un pastelito cubierto con una cantidad obscena de glaseado rosa y chispas de arcoíris, quien me enseñó que el duelo no tiene que ser solemne para ser significativo. Mientras los demás levantaban sus pastelitos en un brindis agridulce, me di cuenta de que estaba honrando a Emma exactamente de la manera que ella hubiera querido, con alegría abriéndose paso entre el dolor, con comunidad en lugar de aislamiento. La semana siguiente, me reuní con mi abogado para finalizar el divorcio. El proceso se había prolongado más de lo necesario debido a los intentos periódicos de Joshua de negociar mejores términos. Cada vez, simplemente lo remitía al acuerdo original, agregando otra pequeña condición hasta que se dio cuenta del precio de sus retrasos. «Firmó todo», dijo mi abogado, deslizando los documentos finales sobre su escritorio. Sin puntos controvertidos, sin demandas de última hora. Revisé los documentos, viendo la firma familiar de Joshua en la última página. Así, 15 años de matrimonio se disolvieron en terminología legal y firmas notariadas. «¿Cómo te sientes?», preguntó mientras firmaba con mi propio nombre. Consideré la pregunta cuidadosamente. «Más ligera», dije finalmente. Como si hubiera dejado algo que había estado cargando durante demasiado tiempo. De camino a casa, me detuve en el pequeño espacio de oficina que había alquilado el mes anterior. El letrero de la puerta decía, «Libros y puentes equilibrados, apoyo financiero para familias en crisis». La idea se me había ocurrido gradualmente mientras ayudaba a Diane a desenredar las facturas médicas y los reclamos de seguros que la habían abrumado después de la muerte de Callum. Lo que comenzó como un consejo amistoso se había convertido en una misión. Descubrí que muchas familias que enfrentaban una crisis médica o la muerte de un hijo se estaban ahogando en papeleo y estrés financiero. Mis habilidades como contable, combinadas con mi experiencia personal, me posicionaron de manera única para ayudar. Abrí la puerta y respiré el olor a pintura fresca y nuevos comienzos. Las paredes eran de un azul suave, el color favorito de Emma, y el área de recepción tenía sillas cómodas en lugar de los muebles estériles de la mayoría de las oficinas financieras. En la esquina había una pequeña área de juegos para niños cuyos padres necesitaban consultas. 2 días a la semana, continuaría en mi trabajo habitual de contabilidad. Los otros 3, ayudaría a las familias a navegar por el laberinto financiero de la atención médica, los reclamos de seguros, si fuera necesario, los gastos funerarios, todo en una escala móvil según su capacidad de pago. De vuelta a casa, caminé por habitaciones que se habían transformado gradualmente a lo largo de los meses. El comedor formal en el que Joshua había insistido en mantener, pero que rara vez usaba, ahora era mi oficina en casa, con las obras de arte de Emma enmarcadas en las paredes junto con mis certificados profesionales. Los muebles de la sala se habían reorganizado para crear un rincón de lectura similar al de la habitación de Emma. La habitación de Emma en sí había sido la más difícil de abordar.
Durante meses, la mantuve exactamente como ella la había dejado, la puerta cerrada la mayoría de los días porque ver sus cosas intactas me causaba demasiado dolor. Entonces, un día, después de una sesión particularmente buena con mi terapeuta, abrí las cortinas y dejé entrar la luz del sol. Ahora, la mitad de la habitación seguía siendo el espacio de Emma, su estantería, sus animales de peluche favoritos, su colección de rocas y plumas dispuestas en un estante especial, pero la otra mitad se había convertido en un área creativa donde pintaba acuarelas torpes y hacía tarjetas hechas a mano para las familias con las que trabajaba. No borrando a Emma, sino permitiendo que su espacio existiera junto con mi propio crecimiento. Al caer la tarde, me senté en mi porche trasero con una copa de vino. El jardín había sido el dominio de Joshua, meticulosamente mantenido para las apariencias cuando los vecinos lo visitaban. Ahora era gloriosa e intencionalmente imperfecto. Flores silvestres crecían entre las verduras. Un pequeño sendero de piedra serpenteaba hasta un banco debajo del arce donde Emma había jugado alguna vez. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Katie. Te estoy vigilando hoy. Te quiero, hermana. Mientras escribía una respuesta, noté una notificación por correo electrónico de Charles. Habíamos tenido un contacto mínimo desde la confrontación con Joshua, solo algunos intercambios incómodos mientras ayudaba a su hermano a trasladar sus últimas pertenencias. Curiosa, lo abrí. Scarlett, quería que supieras que Joshua comenzó la terapia de duelo el mes pasado. Se está quedando conmigo temporalmente, pero está buscando trabajo en Colorado. Además, pasé por tu oficina ayer. Se ve perfecta. Emma estaría orgullosa. Charles. Lágrimas inesperadas nublaron mi visión. No de dolor ni de ira, sino de algo que se sentía extrañamente como paz. No había destruido a Joshua, a pesar de tener el poder para hacerlo. Y al elegir la moderación, había encontrado una fuerza que no sabía que poseía. Mi venganza se había transformado en algo que Emma reconocería, no una victoria vacía sobre alguien que me había lastimado, sino una recuperación de mi propia valía y propósito. Cerré los ojos e imaginé a Emma a mi lado en el porche, comiendo pastelitos cubiertos de chispas y charlando sobre su día. Vamos a estar bien, cariño, le susurré al aire de la noche. Diferente de lo planeado, pero bien. La pesadez en mi pecho no había desaparecido por completo. Nunca lo haría. Pero había cambiado de forma, convirtiéndose más en un peso preciado que cargaba voluntariamente, en lugar de una carga que amenazaba con aplastarme. En el tranquilo jardín, mientras descendía el crepúsculo, rodeaba por el hogar que había recuperado y reconstruido, finalmente lo entendí. Lo opuesto al dolor no es la felicidad. Es el propósito. Y al honrar la memoria de Emma ayudando a otros, había encontrado el mío.